Nos preguntan en el chat qué buenas formas autodidactas hay de aprender diseño. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con diseño en videojuegos, o sea, el diseño en general, sí, porque muchas veces hablamos de diseño de videojuegos y parece que sea como su disciplina aparte, pero es que el diseño en general hace muchos años que existe. Ujú. Diseño industrial, diseño de moda, arquitectura, ¿no? Diseño de espacios. Es decir, el diseño existe desde hace muchos años, pero el game design parece que es como que es ente aparte, ¿no? Los frikis se pusieron a jugar a Dungeons and Dragons y ya está, y ahí por ciencia infusa. Ujú. Y yo creo que ese es un gran problema. La mayoría del vocabulario que tenemos de diseño y con consecuencia la mayoría de la formación que tenemos en diseño la hemos heredado ¿de dónde? De enganchados a los videojuegos y de la prensa. Es Ujú. así, pensamos en vocabulario de diseño y pensamos en diversión. ¿Qué cojones es diversión? Es un concepto que no me sirve de nada. Pensamos en valores de producción, no sé qué. Esto no es diseño, diseño son sistemas. Ujú. Entonces, yo diría que lo primero que hay que hacer para entender o para empezar a formarse en diseño es entender las nociones básicas de diseño. Yo creo que empezaré a sacar libros también, que me he preparado aquí una montañica de libros, porque sí que es un tema que me escama muchas veces. Y entre los libros que tengo no tengo ninguno de los manuales clásicos. Normalmente vas a buscar manual de diseño y te sale The Art of Game Design o Rules of Play o Level Up. Son Ujú. unos tronchacos, los tengo por ahí, por ahí arriba. Espérate. Ah, no, Aquí. no sé si se llegan a ver. Son unos tronchacos así de gordos, pero son súper generalistas y tampoco te aportan demasiado. Ujú. Entonces, el libro por el que habría que empezar es uno de diseño clásico, que es The Design of Everyday Things, que este sería como el manual de diseño clásico para cualquier persona que se vaya a dedicar al diseño. Y en este libro lo que se habla es un psicólogo que se acabó dedicando al diseño. Recordemos lo que decía antes, que diseño es psicología de usuario. Entonces habla de todos estos conceptos de psicología del usuario, affordances, el cerebro reptiliano, cómo la emocionalidad tiene mucho que ver con el uso que hace el usuario del producto, etcétera, etcétera. Y ahí adquiriremos un montón de vocabulario Ujú. que nos empieza a ayudar a entender el juego más allá de soy jugador, que ese es el gran problema que tenemos cuando empezamos a estudiar diseño, que es muy difícil dejar de ver el juego como estoy jugándolo. Ya, es que yo creo que también para los que quieren diseñar juegos, muchas veces empiezas a buscar, pues eso, diseño de juegos. Pero es lo que dices, a lo mejor no hay que buscar diseño de juegos, sino diseño de cosas. Sí, es que tú te planteas un libro que lo tengo también por ahí, el de Game Programming Patterns, Ujú. que es un libro, es libro de cabecera para muchos programadores en el sector de videojuego. Claro, ese libro viene heredado de patrones de diseño en arquitectura. O sea, Ujú. el germen es un libro de diseño en arquitectura, diseño en arquitectura yo creo que es la mamá de todos los diseños. Eh, y empiezas a mirarte ese vocabulario y destila, y te miras TDD y te miras arquitectura de programación y están utilizando este lenguaje del diseño muchas veces. El diseño de código utiliza el lenguaje del diseño de otras disciplinas. Y en cambio te vas Ya. a diseño de juegos, que debería ser como mucho más próximo, y sudamos de todo. Es a lo loco. Entonces, yo creo que falta ese lenguaje también porque es como muy pasional, ¿eh? Te pones a diseñar y es, "Guau, tengo esta idea loca, Sí, vamos allá, ¿no?" a lo Bueno, loco, sí, sí. feel free, ¿no? Es free for all. Entonces, yo creo que lo primero que hemos de ver, ahora no os diré que os empecéis a mirar libros de arquitectura o de diseño industrial, eh, pero sí que buscáis esa bibliografía y un libro como este, que es un libro de cabecera, hostia, ya sienta muchas bases de lo que después vais a ver. Ujú. Después ya podemos saltar a algo como A Theory of Fun for Game Design, que es un libro de Ralph Koster. Ralph Koster es una eminencia en el mundo del diseño, que este señor hizo Ultima Online, Star Wars Galaxies, EverQuest, ha estado metido en de todo, de MMOs, que serían como el diseño más complejo. Si pensas en esquema de juego, los diseños más Ujú. complejos son MMOs. Y ahora este tío, solo por el nombre que tiene, ha levantado, no sé si 20 kilos para montarse ahora su MMO. Es No decir, está mal. es un señor que es muy importante en el sector de desarrollo y diseño de juegos. Ujú. Y está bien porque este libro es una transición entre el libro que os he enseñado antes, sigue hablando mucho de psicología, de aprendizaje, porque un juego al final es siempre una experiencia de aprendizaje, hay unas reglas que el jugador tiene que aprender y entonces va masterizándolas y cuanto mejor las masteriza, pues mejor las ha aprendido y mejor rinde. Ujú.
Y entonces está en ese punto medio entre psicología y ya algo más técnico propio de lo que es desarrollo de videojuegos. Te estoy escuchando y me están encantando ganas a mí de comprarlo y leerlo. Son libros súper agradecidos de leer. Estos dos, sobre todo, son súper agradecidos de leer. El primero es que yo se los recomendaría a todo el mundo, al universo en general, porque además, desde el punto de vista de usuario, también te da a entender por qué se hacen las cosas como se hacen. Eh, yo creo que con esto ya, como mínimo, las ideas esas que vamos teniendo de, pues a mí me gustaría hacer un juego de no sé qué, ¿no? Estás cagando y dices, pues haría este juego de... como mínimo empezaremos a darle un poco más de estructura y también empezaremos a entender un poco el coste de las cosas, de lo fácil o difícil que es llevar una idea a cabo, porque al final es esto, ¿eh? Tener ideas es barato. Tener ideas, yo ahora me voy al lavabo y se me ocurren 10. Pero enarbolar esa idea de manera que quede en pequeños núcleos que sean capaces de ser implementados y que tengan sentido entre sí y que yo sea capaz de imaginarme estas interacciones y ver el resultado final, ¿no? Que sería pues este patrón, ¿no? De entre la regla, la interacción y la estética de juego, ¿no? Eso es lo complicado. La idea es mega barata. Todas las ideas ya las ha tenido alguien. Esto es seguro. Otra cosa es que haya tenido las pelotas de implementarlas. Eso es lo caro. Sí, exacto, es caro, costoso y suda sangre. Yo creo que Sí. dentro de lo que es desarrollo de software, videojuegos es la tortura máxima. Sí. Después no sabía si ponerlo, pero creo que es interesante porque además es cortito, ligerito. Son 200 paginillas de dibujitos y tal. Este es ligero. No iba a poner, pero me parece interesante porque habla un poco de vocabulario de diseño. ¿Qué es esto de, oye, vamos a dejar de hablar de diversión como si fuese un comodín para todo, vamos a dejar de hablar de gráficos como si fuese, ¿no? Vamos a dejar de banda la prensa escrita y vamos a empezar a pensar en nuestra disciplina de diseño como en una ciencia, vamos a articularla, vamos a darle nombre a las cosas. Y está bien porque habla del verbo como el núcleo de todo patrón de diseño. Es decir, el videojuego es la interacción supone la acción sobre un objeto y ese sería el verbo, ¿no? Entonces, ¿qué verbos tiene mi juego? ¿Cómo estos verbos van evolucionando a lo largo de la experiencia de juego? Y Sí. por tanto, ¿qué son los átomos de aprendizaje que tengo que ir poniendo en cada momento en el que este verbo evoluciona o se transforma en otro verbo o lo que sea, ¿no? Entonces, es un poco más abstracto, pero yo creo que está bien también en este trabajo de ir transformando nuestra cabeza en una cabeza que piensa en términos de diseño y no en términos de juego. Claro. Al final es ir amoblando nuestra cabeza, o Sí. sea, ir cogiendo conocimientos. Sí, y en el proceso, mientras estáis leyendo estos libros, yo me liaría a hacer implementaciones pequeñas. Si sois capaces de programar, hacer implementaciones pequeñas, o coger modelos que ya existan, os cogéis un Snake, os cogéis un Tetris, os cogéis juegos pequeñitos y les dais un spin, una vuelta loca. Y si no, juegos de mesa. Juegos de mesa es súper barato de producir. Además, son print and play y los puedes probar con tu familia. Y las habilidades requeridas son exactamente las mismas que en videojuego. Lo único que son más simples, en el sentido de que la computación, como la tiene que gestionar el cerebro, pues no nos podemos flipar con las reglas. Sobre juegos de mesa te quería preguntar también. ¿Puede ser que muchas veces cuando pensemos en diseño de juegos nos vayamos directamente a videojuegos y la gente no Es una bebe cagada de... espectacular. Es una cagada espectacular. El mundo del juego de mesa es 200.000 veces más creativo que el mundo del videojuego. En el videojuego estamos bastante estancados, mucho. O sea, si realmente piensas en innovaciones a nivel de sistemas en los videojuegos, en los últimos 5 años hay muy pocas, poquísimas. Todos son regurgitados y refritos. Ya. Te vas a juegos de mesa y no para de crecer, está haciendo un exponencial. O sea, salen juegos, salen locuras tremendas. Y te vas a juegos macro, te vas a un Kingdom Death Monster o empiezas a ver sistemas muy locos que además están muy constreñidos en el sector del juego de mesa. Oye, ¿cómo me los llevo esto a una computadora y los hago explotar y los vuelvo en una locura tremenda? Hostia, yo creo que todo diseñador de juegos tiene que jugar a juegos de mesa y tiene que conocer juegos de mesa. Y en realidad, todo diseñador de juegos eres tanto más bueno en diseño de juegos cuanto tanto más conocimiento transversal tienes. Claro. Es decir, si sabes de cine, si sabes de narrativa, si sabes de guión, si sabes de iluminación, si sabes de... Porque como el videojuego es arte total, tiene todo, y el diseñador se ocupa de la estética de juego al final, del resultado final, de la emocionalidad que obtendrá el jugador cuando esté interactuando con el juego,
al final está todo ahí metido. Entonces, cuanto más conocimiento tengas transversal, mejor. Yo por eso tengo por ahí libros de animación y libros de narrativa, porque al final acabas tocándolo. Es inevitable. Sí, que muchas veces tienes que transmitir también a todo el equipo, no solo al programador de quiero esta mecánica, sino también al diseño de niveles, quiero transmitir esta cosa, quiero que pase esto, quiero que el usuario aprenda esto o sienta este sentimiento. Sí, y ahora decías esto de diseño de niveles. Me acuerdo de Arnau, que empezó con el level design de The Harvest, y el primer libro que le dejé no fue un libro de diseño de niveles, fue un libro de arquitectura, que era 101 cosas que aprendí en la carrera de arquitectura, que es un libro también como un poco el primero que os he enseñado, es un poco así de cabecera, como gran resumen de teoría de la arquitectura. Porque de nuevo, es que el diseño de espacios tiene 200 años de historia. No hemos venido nosotros a crearlo. Ya. Entonces, pensemos en salir tanto del sector del juego. Al final estamos creando experiencias que intentan emular la realidad, o como mínimo son simulaciones de mundos. Entonces, bueno, nosotros no hemos creado el mundo. El mundo ya existía antes, pero nos preexiste, y entonces hay mucho conocimiento en relación al mundo y a la simulación. Entonces, bueno, pues podemos salirnos del mundo del videojuego a buscar cositas que muchas veces son incluso más interesantes, ¿eh? Y lo que también, ligado un poco a lo que decías tú ahora, el hecho de leer y de tener mucha teoría nos ayuda a lo que hablábamos antes, de todo el mundo opina sobre diseño. Cuanto más contundente seas, cuanto más bagaje teórico tengas para decir, tú esto lo has vivido en reuniones que hemos tenido juntos, en las que te llega producto y te empieza a decir cosas locas y tal. Cuanto más bagaje teórico tengas y puedas decir, no, esto tiene que ser así, porque si no es así, pues artículos científicos, resultados, otros productos muestran que no funciona. Entonces, cuanta más teoría tengas de esa, mejor, porque es lo que hemos dicho antes. Sobre diseño opinará Dios y su madre. Le explicarás esto a tu pareja, que no tiene ni puñetera idea, y opinará. Y dirá, esto es una mierda. Porque es No me abstracto. gusta. Todo el mundo puede opinar, es así. Sí. Entonces, saltamos ya a los más técnicos, una vez tengamos esta base. A mí este me encanta, que es Game Mechanics Advanced Game Design, y este me gusta mucho. Es de dos autores, pero yo quiero señalar a Joris Dormans. Joris Dormans es un autor que ha publicado, ¿cómo se llama este juego? Undiscovered, creo que se llama el juego, y que van a hacer la segunda parte. Y es un tío súper técnico que hace proceduralidad. Y tiene un diseño, un sistema de diseño procedural de mapas en Undiscovered que es espectacular, es brutal. Y la base, este libro es sobre economías de juego. Y es en el sentido amplio, porque al final no olvidemos que todo juego es una simulación computada, por tanto es cambio de estados, cambio de recursos, parámetros, variables, son economías, es recursos que van de un lado a otro. Entonces, habla un poco de cómo mentalizar todo diseño de juego en forma de economía. Y está chulo porque crea, a ver si puedo sacar aquí algún ejemplo, crea como un lenguaje con unos grafos específicos que es para explicar diseños. Esta dificultad muchas veces que tenemos de explicar diseños, pues él crea un lenguaje de sources, sync, transformadores de recursos, etcétera, 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 que sirve para explicar diseños. Y él se pone a explicar diseños, explica, pues mira, StarCraft funciona de esta manera, si pensamos en Minecraft, pues funciona de esta manera. Y está muy chulo porque ayuda mucho a lo que yo creo que es más importante en el sector del diseño en general, si no nos vamos a cosas específicas como diseño de narrativas o diseño de niveles. El diseño en general lo más importante es diseño de sistemas. Porque al final es la implementación son sistemas. Y yo creo que esto ya empieza a ayudarnos a coger esta mentalidad de pensar en estas simulaciones como en sistemas. Y está chulo porque ahora esto lo están transformando en una plataforma que se llama Machinations. Mira, te lo escribo por el chat. Sí, creo que me suena haber visto algo. Machinations.io. Machinations.io, que básicamente este señor ha empezado una colaboración con unos programadores y le están llevando este lenguaje a una plataforma digital. Entonces puedes crearte allí los sistemas y te saca analíticas y tal. Y lo chulo es que ahora han hecho un plugin que se conecta con Unity directamente. Con lo que tú tienes el sistema allí diseñado y tienes los parámetros definidos. Y tú cambias los parámetros en esta plataforma y Unity se lo come directamente. Con lo que el diseñador es independiente también para empezar a tocar cosas y ver cómo cambian parámetros y tal. Bueno, me parece interesante, ¿eh? No me he mirado tampoco cómo funciona el plugin de Unity. Independientemente de que no uséis nunca el sistema de grafos,
solo el hecho de entenderlo, yo creo que ya os aportará mucho. Después nos vamos, venga, que ya falta poco. Advanced Game Design. Estos se pueden leer en cualquier orden, ¿eh? Yo he puesto este primero porque yo creo que es más ameno con el tema de los grafos. Este es un poco sistemas a full. Vamos a pensar en diseño como simplemente diseño de sistemas e interacción entre sistemas. Y es eso, vamos a empezar a pensar en la vida como sistemas computados. Entonces empieza a darte lenguaje, técnicas, cómo funcionan los loops, interacción entre loops, qué es un loop y qué es un whole, ¿no? Como concatenación de muchos loops o de muchos arcos en los que hay acciones y esas acciones producen reacciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que con eso ya tenemos una base muy, 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 muy sólida para diseñar. Este último que estás comentando me parece como muy técnico y muy del lado del programador también. O sea... Sí, es que yo creo que es imprescindible entender algo de lógica de programación y de los costes de implementación para ser diseñador. Si eres un diseñador on the fly, hostia, es que yo creo que estás condenado al fracaso. Sí. Tus programadores te odiarán porque no entenderás el coste de las cosas, no entenderás cómo definir requerimientos, con lo que los sistemas empezarán a hacer bloat y empezarán, pues, dentro de un mes tendrás otro requerimiento y toda la implementación se tendrá que refactorizar y en la medida de lo posible todo videojuego es cambiante, es inevitable. Y el programador ahí también se la tiene que envainar, ¿eh? Quiero decir, haces un sistema, lo testeas, no ha acabado de funcionar y tienes que cambiar cosas. Pero el diseñador tendría que ser capaz de prever cómo aquel sistema puede escalar. Después vendrá el de producto o el de negocio y te dirá, oye, no hay pasta para hacer esta implementación. Bueno, ese ya es otro problema. Corta. Sí. Entonces, tendremos que hacer la implementación asquerosa y después habrá que refactorizar. Ok, ese es otro problema. Previo a ese, el diseñador tiene que ser capaz de entender los requerimientos y cómo esos requerimientos pueden escalar. Si no, tenemos un problema. Entonces, en ese sentido, la mente del diseñador, yo quiero que es una mezcla entre artista y programador. Realmente es la membrana permeable que hay entre todos los miembros del equipo. Y básicamente el diseñador, yo soy de la convicción que el diseñador es el vision holder, es el que tiene que tener muy claro cuál es el producto y defenderlo a ultranza y ser capaz de tener el lenguaje adecuado para transmitírselo a programadores, a negocio y a artistas. Y el último es muy chulo, también es súper ameno de leer, que es el de Game Feel, que es una vez tenemos los sistemas diseñados, ¿cómo hacemos que estos sistemas se sientan bien? Y entonces volvemos un poco a la psicología, ¿eh? En este vuelven a haber muchos conceptos de psicología, pero imaginar las charlas de Blambeer, ¿no? Los de Nuclear Throne y Luftrausers y estos juegos, pues con los camera shakes, los efectos de partículas, esos juegos que se sienten tan bien, ¿no? Y hacen estas charlas tan chulas en las que te enseñan cómo van evolucionando los juegos. Lo que se llama el game juice, ¿no? El zumito del juego, ese que está dulce y está bueno. Pues es llevar esas charlas, ¿no? Esa idea del game feel, de que todo se sienta bien pues cuando disparo, que sea gratificante y tal. Bueno, pues nos lo llevamos a algo un poquito más técnico y a entenderlo a nivel de cuáles son los pasitos, cómo funciona. Y es muy técnico en algunos momentos. Se habla incluso de tiempos de reacción mínimos, tiempos de reacción máximos. Oye, pues si le vas a dar una hostia al jugador, tienes que faquearlo, no le puedes dar la hostia inmediata, tienes que avisarlo de que le vas a dar la hostia, tienes que darle 140 milisegundos mínimo y entonces le puedes empezar la animación real, ¿no? Entonces, habla de todas estas cositas que son, de nuevo, es psicología, pero bueno, yo creo que lo aglutina todo muy bien. Y después, a donde os tenéis que ir, o irlo salteando mientras estáis haciendo esto, mientras estáis leyendo esto y estáis haciendo vuestras implementaciones y vuestros experimentos, tenéis que saltearlo con charlas de la GDC. Es decir, la GDC es una fuente de conocimiento espectacular. Sí, totalmente. Ahí tenéis a los mejores desarrolladores de videojuegos del mundo explicando by the face y free un montón de cosas. O sea que antes que cualquier libro os diría machacar la GDC a saco. Y después si hay temas específicos que os molan, pues os adentráis. Sí, yo creo que ir alternando está bien, porque si no también al final te acabas cansando. O sea, está muy bien leer todos estos libros, pero al final hay que pasar a la práctica también, que es como vas a interiorizar todo esto. Sí, sí. Yo no os recomiendo leeros todos los libros de golpe. Es decir, leer libros, es más, leer capítulos y cuando leáis un capítulo, pues hacéis una mini implementación churrimanguera con cubitos.
y ya está. Y intentáis que aquello quede finito, quede bien y tenga sentido y sea divertido. Pues para los 15 minutos que dura, que sea divertido para esos 15 minutos que dura. Y bueno, pues me voy al siguiente capítulo o no, o si le he encontrado el gustillo, pues sigo, ¿no? Aquello que os dé fuerzas para ir experimentando. Sí. Lo más importante es que es en cualquier profesión, lo más importante es practicarla, es un músculo. Cuanto más lo practicas, pues más se fortalece. Sí. Y buscaos gente con las que, o sea, no digáis yo juego a mi juego y me parece divertido. Caca, eso no se hace. Buscaos gente que los pruebe, gente que asuma que son productos inacabados. Bueno, es que no son ni productos, son protocosas. Pero bueno, es como montaros esto los escritores lo hacen súper bien. Los escritores tienen lo que se llaman workshops de libros. Entonces yo empiezo, hago un capítulo y lo comparto con otros 10 autores amateurs que están haciendo sus capítulos. Entonces pues me hablan del pacing, me hablan de este personaje está mal caracterizado aquí y allá y no sé qué. En la medida de lo posible, como seguramente tengáis gente próxima que está llevando el mismo camino que vosotros, pues os creáis un grupito, joder, o la comunidad de Power Ups, me cago en la leche, ¿no? Pues os los comentáis entre vosotros, os pasáis los prototipos, o incluso trabajáis de forma conjunta. Es socializar los diseños, no os los queréis para vosotros, no tiene sentido. En el grupo de Facebook, por ejemplo, lo podéis compartir. Sí, sí. Sí, al final es buscar feedback para lo que se dice siempre. Falla pronto y arréglalo y tera. Y lo que hemos de asumir es que crecemos en el reflejo. O sea, crecer. Yo encerrado en esta habitación haciendo mis mierdas no voy a crecer nunca. Porque en el momento en que salga de esta habitación, es que si todo es basura, he estado dedicándole horas y horas y horas para nada. Entonces, en el reflejo, en el momento en el que yo se lo expongo a otra persona y veo su cara y veo, hostia, pues esto no funciona, no se entiende, no está aprendiendo nada, se piensa que esta regla funciona de esta manera y ahí es donde yo aprendo, en la exposición al mundo. Entonces, no os quedéis encerrados. Y para eso van súper bien las jams, ¿eh? Es decir, una jam como la Ludum Dare está de putísima madre, porque recibes feedback de gente que tiene los huevos pelados de hacer cosas y es gratis. Es que esas mentorías en cualquier lado costarían oro. Sí. Y en una jam como la Ludum Dare lo recibes by the face. Lo único que te piden es que tú también participes. Es espectacular, es brutal. Me estaba acordando de las jams que he ido haciendo, pero de las presenciales. Y que teníamos sesiones para... El juego no está acabado, pero vamos a probarlo, vamos a dar feedback. Y muchas veces de... Calla, no le digas qué tiene que pulsar, qué tiene que hacer. O sea, si realmente... Si consigues jugar, es que estás haciendo un buen trabajo. Si te tiene que preguntar, ahí tienes que mejorar algo. Claro, sí, es que esto se lo digo a los alumnos muchas veces, porque hacen una práctica que es hacer niveles de Portal para gente que no es normalmente usuaria de Portal. Y les digo, tenéis prohibido decirles nada, tienen que aprenderlo por sí solos. Dice, pensar que el día de mañana vosotros sacáis un producto al mercado y no vais a poder ir casa por casa y explicarles cómo se juega el juego. Entonces, el juego es un paquetito autoexplicativo. Y si no lo es, tenéis un problema. Ya está, asumirlo. Hay que mejorar algo. Sí. Teníamos una pregunta por el chat de Max que dice que hay mucha gente que se quiere dedicar a game design, pero no encuentra los puntos de entrada. ¿Cómo podrías llegar a encontrar esos puntos?